Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches, encantados de estar con ustedes. Este va a ser un programa que no se lo pueden perder. En los primeros 10 minutos vamos a pasar revista a los temas rápidamente, a las noticias más importantes. Luego va a estar con nosotros Román Sendoya, que entiende la realidad peruana mucho mejor que el más pintado de nuestros analistas criollos. Y también vamos a tener aquí al argentino Nicolás Márquez, que es un escritor, conferencista y abogado argentino que ha escrito muchísimos libros y que viene dando una batalla cultural estupenda, no solo en América Latina, sino también en el viejo mundo, ¿no? Junto con Agustín Laje. Junto con Agustín Laje. Sí, señor. Así que, bueno, Muy bien, empecemos. Vamos a ver, lo del Papa. Los próximos días, amigos, van a estar centrados en el cónclave, la elección del nuevo Papa. Hay 133 cardenales menores de 80 años que son los que van a decidir. Les cuento, el Papa Juan Pablo II puso 6 cardenales. Creó. Benedicto XVI puso 16 cardenales. Y Francisco puso 108. Si esos 108 son como el obispo y el cardenal que nos clavó acá y que son más rojos que un tomate, entonces la elección está decidida. Va a ser alguien que piense como él, ¿no? Bueno, para bien o para mal eso es. Está bien, pero hay una calificación y hay una adjetivación tuya que es opinión, no es un hecho. Opinión, por supuesto. Claro, por supuesto, ¿no? O sea, déjame precisar, para que la información no se mezcle con la opinión. Con la herejía tampoco. No, también. No. Es que el Papa creó más cardenales, Juan Pablo II. Lo que pasa es que ya cumplieron más de 80 años. O sea, lo que tú has dicho es que quedan 6 o 5 puestos creados por Juan Pablo II que tienen menos de 80. Lo que has dicho de los de Benedicto XVI y los de Francisco. Y no todos, mejor dicho. Los de Francisco no significa que sean necesariamente personas que piensan como el arzobispo Castillo, ¿no? Pero bueno. Para bien o para mal, ese es el legado básico de Francisco en lo que se refiere a la continuidad del papado. Ahora, y en cuanto a los creyentes, creo que tenemos la obligación y el deber de rezar bastante para que el próximo Papa y a propósito ayude a la lamentable situación en la que se encuentra la Iglesia Católica de desconcierto. Y sobre el viaje frustrado de la señora Dina Boluarte, creemos que el Congreso hizo bien. Sí. La señora Dina Boluarte se iba a perder en el tumulto, era un derroche innecesario y no iba a sacar más que una foto, no tenía sentido ese viaje. Además, si la señora Boluarte quiere rezar por el alma del Papa, lo puede hacer en la capilla de Palacio de Gobierno sin ningún problema y nos sale gratis a todos, ¿no? Román Sendoya, al que tendremos después, tiene una opinión diferente, porque pero a Román no le vamos a pedir su opinión sobre asuntos europeos, sino sobre asuntos nacionales. Pero que lo conoce muy bien. Porque él, después de Rey con Barba, es el mejor analista político que hay en este país, ¿no? Bueno, adelante. Bueno, Castillo, ustedes han escuchado al señor Castillo durante todos estos meses decir: soy inocente, yo no di un golpe de Estado, solamente expresé el sentir del pueblo y que es mentira que yo me iba a asilar en la embajada mexicana. ¿Cómo se les ocurre? ¡Qué barbaridad! Solo llevaba a mi esposa a la embajada y luego regresaba para cumplir con mis deberes presidenciales. Y de repente una horda de policías me asaltó con metralleta en mano, como si fuese un delincuente. Bueno, ¿pero qué? La Fiscalía ha recuperado de un CPU incautado al viejito de los ríos de sangre una carta enviada por Pedro Castillo al gobierno de México solicitando asilo. El documento exhibido muestra un sello de la Embajada de México con fecha 7 de diciembre del 2022, día del golpe de Estado. Para cínico, a Castillo realmente no le gana nadie, Y lo de Villarán. Aquí hemos visto cómo por quítenme esta paja han metido en organización criminal a cualquiera. Que la organización criminal implica un mayor tiempo de investigación, más
prisiones preventivas, como cancha, 36 meses. Así ¿no? es, exactamente. ¿no? Sí. Ahora, entonces, la señora ha confesado públicamente que recibió 11 millones de dólares para su campaña y para defenderse de la revocatoria y para la reelección, ¿no? Y luego pagó, por supuesto, bueno, de otras maneras. Ahora, Villarán debería ser investigada, como bien dicen los penalistas, por organización criminal. Nadie puede, en su sano juicio, puede creer que esos 11 millones de dólares se lo guardó ella sola. Ahí hay toda una organización que debe y tiene que ser investigada. Pero así es el Poder Judicial, ¿no? Así es, ¿no? O la Fiscalía, mejor dicho. El gerente Castro está metido también. Sí, claro. Entre otros. Y luego, otro tema interesante, ¿no? Yo digo, más vale tarde que nunca. El tema de las pruebas rápidas. Se sabía perfectamente y se hizo público de que las pruebas rápidas no eran el instrumento más adecuado para poder combatir el COVID. Sin embargo, R con R, el señor Vizcarra, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, y el ministro de Salud, el señor Zamora, se reunieron en el propio Ministerio de Salud con los representantes de las empresas y acordaron la compra de las pruebas rápidas que, según los especialistas, ha originado decenas de miles de muertos en nuestro país. Aquí se dice hubo coima, aquí hubo una corrupción escandalosa que se jugó con la vida de los peruanos y esto tiene que investigarse. Estaba dormido. Incluso el anterior fiscal de la Nación archivó el expediente y esta señora, me parece que por temor a la inhabilitación que le podría venir desde el Congreso, ha reactivado el tema y los ha denunciado constitucionalmente. Me parece muy bien. Esto va a ser aprobado sin duda por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y tenemos un caso importante para adelante, ¿no? Y el otro tema que ha hecho noticia también es en los últimos días el de las firmas falsas, ¿no? De varios partidos políticos. Ahí hay que, para conocimiento de los televidentes, hay que distinguir entre lo que son firmas inválidas, o sea, que no sirven para la inscripción de un partido por algún error en el DNI, por alguna diferencia, vamos a decir, que llame la atención sobre el nombre, la ausencia de un nombre o un apellido, etcétera, ese tipo de cosas, o que esa misma persona ya esté inscrita o la hayan inscrito otro partido político. Pues en ese caso es una firma inválida. Pero otro asunto muy distinto y grave, porque es un francamente delito, es la fabricación de firmas, que es lo que hizo Toledo para inscribir en su momento a Perú Posible. Bueno, pues ahora resulta que la RENIEC ha detectado que hay firmas falsas, es decir, firmas falsificadas, por lo menos en los partidos de Vizcarra y de Bermejo, pero entiendo que hay una adicional, ¿no? Porque en estas hablan de 5.000 o de 11.000, pero en otro caso el 90 y pico %. Hay algunos partidos desconocidos que tienen hasta el 98% de firmas Bamba, eso evidentemente fuera, es un asunto de... Pero en el caso de otros partidos conocidos se sacan las hojas, las fichas, ¿no? Pero no se dice que son 5.000 firmas falsas, que no mella el mínimo requerido, que era de 27.000 firmas, ¿no? Sí, era una miseria. O sea, que un partido que se inscribió con 40.000 firmas y le detectan 5.000, 7.000, 10.000 firmas falsas, igual el partido queda, ¿no? Queda, pero se puede denunciar ante la Fiscalía buscando a los responsables. Ahora es mucho más fácil, Rafael. ¿Sabes por qué? Sí. Porque cada hoja tiene un responsable. Tiene un responsable. Correcto, con firma y creo que con DNI, con huella digital. Es decir, hay que distinguir lo que significa la parte administrativa, que es la que ve la RENIEC o el Jurado Nacional de Elecciones en general, o, mejor dicho, lo que es asunto delictivo, que en ese caso lo tiene que ver la Fiscalía. Y otra noticia importante es el proyecto de ley de amnistía que ha presentado el almirante Montoya, y que busca precisamente amnistiar a los miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y funcionarios que no tengan sentencia firme por los procesos de los cuales se les acusa. Y se refieren a los tipos que tienen 20, 30, 40 años en el Poder Judicial. Si en 30, 40 años no han podido probar nada, por Dios, acaben con este martirio de esta gente. Nos alegra que por fin en el Congreso hayan tenido la iniciativa que hemos venido insistiendo aquí en este programa durante bastante tiempo, pero hay otra cosa que podrían hacer y que deberían de hacer y que todavía no han hecho, que es recuperar
lo que significa las capacidades de actuación del fuero militar, Pepe. O sea, en cualquier país que se precie, cuando un policía o un miembro de la Fuerza Armada comete un delito de función. Comete exactamente un supuesto delito en funciones, porque está ejerciendo la función que tiene, como policía o como militar. Va al fuero militar. Va al fuero militar. Lo que pasa es que la caviarada, la mafia caviar, como dice Rospigliosi, cambió las normas y durante muchos años aquí las ONGs empezaron a decir que eso era inconstitucional y que no debía producirse. Y entonces cualquier persona que cometa, incluso miembros de las fuerzas del orden, que cometan algún supuesto delito, lo juzga el fuero civil, cosa que es absurda. Y, en fin, esperemos que proceda eso y que, por cierto, el Tribunal Constitucional se apure, por ejemplo, en la constitucionalidad, es decir si hay inconstitucionalidad o no en la ley que le devuelve a la policía la capacidad de investigar los crímenes, porque eso sigue en manos de la Fiscalía y así estamos. Y luego en el Tribunal Constitucional viene un tema que va a originar mucho debate, ¿no? Ver si el presidente de la República puede ser investigado. Y la respuesta es sí, claro que puede ser investigado, pero de forma técnica y reservada, y solo en casos muy graves. Pero lo que ahora vemos es un festival de acusaciones por simples periodicazos o suposiciones como el cofre o la rinoplastía. Esto es absurdo y solo demuestra que en materia judicial estamos realmente como un país bananero, donde las leyes se estiran como chicles y se aplican a capricho, ¿no? Por ejemplo, no se puede pues considerar normal que le rompan la puerta a la vivienda particular del presidente de la República, como han hecho con Dina Boluarte. Yo no tengo la más mínima simpatía. Ni allanar Palacio de Gobierno. Un mínimo, eso es lo que los legisladores hicimos en el Congreso, en la Constitución. Estamos protegiendo la autoridad. Y la institución presidencial. Y no pensemos en Dina Boluarte, pensemos en los próximos presidentes que necesitan estabilidad y respeto para poder desarrollar sus labores. No se la pueden pasar en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público, ¿no? Por eso al Tribunal Constitucional le compete la responsabilidad de fijar los límites de estas investigaciones. Así que este va a ser un tema bien interesante de las próximas 2 semanas, ¿no? Y, bueno, diría lo último, ¿no? El Petro. Todos sabemos quién es Petro. Cualquier ciudadano medianamente informado en Colombia sabe quién es Petro, que es un irresponsable, un demagogo, un borrachín. Pero ahora resulta que su ex canciller lo ha acusado de drogadicto, ¿no? Y él, por supuesto, le ha respondido que es una víbora, que es un miserable, y puede tener razón, pero esa no es la respuesta. La respuesta es una simple prueba. Y entonces demostrará que el canciller es un farsante, ¿no? Claro. Pero eso no lo ha hecho ni lo va a hacer porque parece que es cierto, ¿no? Por supuesto, te aseguro que no se somete a un análisis del pelo, con una prueba del pelo, por ejemplo, que establece inmediatamente si tienes o no alguna droga y concretamente cocaína. Pero yo tengo una observación que hacer también respecto de las declaraciones de ese ex canciller de Colombia. Me parece un tipo que ha actuado indebidamente. No por lo que la denuncia ahora, sino por no haber hecho la denuncia en su momento. Porque él cuenta que en viajes oficiales el presidente se perdía durante dos días. Es decir, ese canciller, ese hoy día ex canciller, es por lo menos irresponsable, porque prefirió quedarse en su puesto público a renunciar y denunciar esa barbaridad de tener un presidente drogadicto. Irresponsable, cobarde y también traidor. Así es. Porque si tú has trabajado con un presidente sabiendo quién es y sabiendo lo que hacía, y en ese momento por cobrar tu sueldo te quedabas calladito, no tenía ningún derecho a hablar después como lo ha hecho. Eso está claro, ¿no? Sí. Pero el asunto es que el tema está sobre el tapete. Sí, por supuesto. Y lo que está en debate en estos momentos en Colombia es si este señor
está en sus cabales para seguir gobernando este país. Sí, pues. Bueno, y yo tengo 3 cositas cortas del Congreso de la República. Sí, porque Román Sendoya ya nos está mirando con mala cara, ¿no? Sí, sí. Primero, que siguen creando universidades. Hay más de 40 universidades recientemente creadas desde la acreditación de las que ya existían. Y eso es una estafa, simplemente una estafa. Y finalmente, quieren comprar 2 edificios más. Ahora son 135 congresistas. En el 2026, entre el Senado y los diputados, serán 190 diputados y senadores, más los asesores y los funcionarios. Y antes, éramos 180 diputados y 60 senadores, es decir, 240. Y sobraban espacio en los edificios que teníamos. Esto indica que, por supuesto, la burocracia en el Congreso ha crecido de manera salvaje y no hay derecho que encima tengamos los ciudadanos que pagar para que compren 2 edificios más para seguir metiendo a los burócratas ahí. En fin. Bueno, muy bien. Román Sendoya, por favor. A ver, capturen lo que no se vaya. ¿Qué tal? Buenas noches, Román. Buenas noches. Yo sí me paro. El doctor Barba se levanta. No hace falta, Rafael. Me tengo que levantar, ¿no? Rafael no suele levantarse porque dice que los aristócratas no se levantan ante un plebeyo, ¿no? Pero en tu caso parece que respeta las jerarquías, ¿no? Normal. Como siempre, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. A vosotros por invitarme. Has hecho noticia en estos días con Milagro Leiva. Con Milagro Leiva. Bueno, fue una entrevista analizando la coyuntura política del momento. Y repasemos un poquito más o menos. Exactamente de lo que queremos hablar, ¿no? Para los que no saben, bueno, muy pocos, Román Sendoya es como si fuera peruano. Y efectivamente, como tú dijiste, Pepe, al principio, conoce de la política peruana mucho más que cualquiera de los millones de peruanos. De los alicaídos analistas peruanos que se pierden en una verborrea técnica y al final no dicen nada, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando hablas del Perú es fácil descalificar porque cuando no hay argumentos te dicen que eres extranjero. Que te calles y que le dejes al pueblo peruano. Entonces, esto te lo escriben de vez en cuando alguno, que no sabe que mientras tanto 100 han escrito diciendo que menos mal que ha venido para decirlo. Entonces, algunos deben de ser de un pueblo peruano muy pequeño. Además es muy diferente a lo que yo denuncié el otro día de este Bertomeu, porque una cosa es que un funcionario extranjero, es decir, un diplomático, peor todavía, se meta en asuntos internos a que un particular, como es el caso de Román, un estudioso y un analista del tema, hable y diga lo que piensa sobre la A mí me causó gracia la parte en que tú le decías a Milagro Leiva, que estaba asombrada, que si tú fueses peruano y mujer, te hubiese encantado casarte con un presidente peruano. No, mujer, yo primera dama. Primera dama, ¿no? Yo quiero, me parece uno de los mejores puestos de trabajo del Perú, ser primera dama. Y además, en la teoría inclusiva, oye, ¿por qué ser mujer primera dama? A mí que me nombren primera dama del Perú. Porque básicamente a los presidentes peruanos por lo general son ladrones y muy ricos y terminan presos, y quienes disfrutan... No, vamos a ver, es que normalmente en Palacio, y hemos visto la trayectoria de las parejas, tanto de Alejandro Toledo, de Ollanta Humala, de Pedro Castillo, de Pedro Pablo no menos, pero te quiero decir que lo hemos visto cómo participaban activamente en la gestión de los fondos pacos y opacos, es decir, los que eran legales y los que no lo eran tanto. Luego pasan 10-12 años, además la relación ya, el desgaste del roce hace que la relación del matrimonio no vaya tan bien, y llega el momento cumbre en el que la mujer se va al destino que ella escoge, Tel Aviv, en el caso de Alejandro, Estados Unidos en la mujer de PPK, México en la mujer de Pedro Castillo, Brasil en Nadine, y a ellos los dejan en el geriátrico, en la cárcel, todos juntos, y de aquí os queréis que yo me llevo la plata. Entonces, claro, como futuro profesional, ya a mi edad, a mí ser primera dama del Perú me parece muy interesante, ¿no? Oye. Pero además luego me convertiré, es muy interesante, la figura, por ejemplo, de Nadine, que se considera una presa política. Durante todo el juicio y toda la instrucción, ni una sola vez apeló a cortes internacionales a hacer llamados oportunos para conseguir el que le ampararan por sentirse políticamente perseguida. Solo cuando llega la sentencia utiliza de manera torticera una embajada, y lo peor de todo es que hay ciertos estados
especialmente en Hispanoamérica, que se prestan a ello. México, ya sabemos que lo hace con deportividad, puede ser Venezuela, Brasil, en el que a delincuentes, a los que tendrían que ser no presos políticos, sino políticos presos, les introducen en las embajadas para que se puedan escapar de la justicia y ser unos privilegiados. A mí eso me parece repugnante por parte sobre todo de los países que se prestan a ello, porque violan los tratados internacionales, violan los compromisos de respeto de la soberanía que tiene que tener una embajada por el mal uso que hacen de la misma, ¿no? Sí pasó en Ecuador con Noboa, que el ex vicepresidente condenado a cárcel en permiso se escondió en la Embajada de México pidiendo asilo político y hizo lo que había que hacer. Asaltó la embajada, recuperó al delincuente. Bueno, no sé si lo que... Oye, bueno, tanto en la OEA como en Naciones Unidas no hubo mayor conflicto, porque efectivamente el mal uso de la embajada... No, claro que no pasa nada. Mire, si la embajada se usa bien, no pasa, sí pasa si se hace eso. Claro. Pero si la embajada se usa mal, no debería pasar nada. Claro. Es más que advertirle internacionalmente a ese país que no puede hacer mal uso de los tratados internacionales. Claro, lo que pasa es que si lo dejas en función de la interpretación que le dé el país en el que estás, eso por supuesto. Entonces un dictador puede invadir una embajada y a los que se han asilado porque eran efectivamente perseguidos políticos los sacan, ¿no? Y eso Pero no. Los culpables de que eso pueda acabar pasando son esos países que están haciendo el mal uso de la embajada. Okay. Ahora, lo que pasa es que no se podía ir a una crisis diplomática con Brasil, que es el primer socio comercial del Perú en América Latina, por Nadine, que finalmente... No, pero por último no era un problema. No, es decir... Y además nosotros en nuestra propia Constitución reconocemos el derecho del asilo y el derecho del país asilante a la calificación que él desee. Claro. ¿No? Sí, pero por eso hay que hacer... para invadir la embajada tendrían que hacer un cambio constitucional, ¿no? Un llamado a la responsabilidad de los países. Eso sí, un llamado. Para que no hagan este uso torticero de las embajadas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, después, no hemos comentado la semana pasada, Pepe, salió una encuesta de Ipsos, que quizá vale la pena hacer algún comentario de eso. Ya sé que estamos... Pero antes de eso, me gustaría insistir en el tema de Dina Boluarte, porque a nosotros desde tiempo atrás nos venían preguntando ¿por qué ustedes quieren mantener a Dina Boluarte en la presidencia? Nuestra respuesta era porque los tiempos constitucionales tienen que cumplirse, tenemos que aprender a no cambiar presidentes cada año. Bueno. Eso es, y así por el estilo. Y además de eso, porque lo que tenía que hacer ya lo hizo, que fue salvar al país, salvar la Constitución y darnos tiempo para ir a unas elecciones más o menos decentes, ¿no? Sí, vamos, en la crítica y en la apreciación que hay sobre Dina Boluarte, se olvida que en el día a día puede ser criticable como toda gestión de gobierno. Sí, claro. Lo que pasa es que en el momento más oportuno, que fue en el golpe de Estado del 7 de diciembre, el hecho de asumir y cumplir con su papel institucional salva al país. ¿Sí? Salvó a la democracia. Salvó la democracia. Eso es correcto. ¿Y por qué? Porque precisamente, además, cuando fracasa el golpe, es muy bonito ver la carta de Pedro Castillo, que demuestra una vez más que es un cobarde mentiroso. Sí, pues. Porque lo que quería... Además, recordemos que utilizó a su hija pequeña como escudo humano. En lugar de dejar a los dos hijos con la madre en el carro de atrás, en el delantero metía a su hija pequeña por si le paraba la policía. Y además, cuando le paró la policía, recordó que iba su hija dentro. Bueno, pues sáquela y no la utilicé de parapeto, ¿no? Que es muy cobarde. Se quería ir del país, efectivamente. Entonces, cuando Dina Boluarte ese día asume su papel institucional, es en el momento que por esa asunción está salvando la democracia del Perú. Los golpistas insistieron, siguieron insistiendo, porque el objetivo del golpe no era otro que disolver el Congreso para hacer unas elecciones con criterio constituyente para cambiar la Constitución del Perú. Es más, fueron los acontecimientos violentos que se dieron en el país, que la caviarada sigue diciendo que fueron unas manifestaciones pacíficas, en las que también fueron asesinados policías, porque esos sí fueron asesinados, por supuesto, por las turbas, y hubo unos 50 muertos, ¿no? La culpa de esos muertos, e insisto, por mucho que les duela a algunos, la responsabilidad política de esos muertos corresponde única y exclusivamente a los golpistas. Claro. Que eran los que hacían el llamado y salían a la calle para seguir violentando el orden constitucional y el marco jurídico legal de este país, para violentarlo y romperlo.
Probablemente mucha gente y algunas de las víctimas lo hicieron con su buena intención y su mejor interés. Pero los que fueron a atacar, los que atacaban el sistema, los que atacaban el orden constitucional, los que atacaban las leyes, eran los golpistas. Y la responsabilidad política de esos 50 muertos no es de Dina Boluarte y del gobierno, es de los golpistas. Por supuesto. Es exactamente lo mismo que con el terrorismo. Cuando asignan responsabilidad a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas del Orden, por los muertos que hayan podido haber, ¿qué tal raza? Si los terroristas no nos hubieran atacado, pues no habría tenido la policía y los militares que responder. Se suele decir que el tema más grave que va a perseguir a Dina Boluarte después de su mandato es el tema de los 50 muertos. Y yo digo que ese es el tema más liviano. Debería de ser el más liviano. Va a ser el más liviano, ¿por qué? ¿Por qué? Pongo el caso de Alan García. Alan García, ¿no? La masacre, eso sí, la masacre de los penales, 350 muertos, en fin, todo un escándalo. Muy bien, pero Alan García, ¿qué dijo? En el Consejo de Ministros, develen los motines, de acuerdo a ley. ¿No? Sí. Salvó su responsabilidad. Y eso en la Corte, no autoridad inmediata por ningún lado. ¿Y qué hizo Dina Boluarte en este caso? ¿No? Restablezcan el orden en el país de acuerdo a ley. ¿A ley? ¿No? Y cometió todavía una grave irresponsabilidad. Ordenó que vayan desarmados. Sí. ¿No? Y les ordenó que no disparen contra la multitud, lo que originó muertos en la policía y muertos en las Fuerzas Armadas. ¿No? Claro. Lo que pasa es que, vamos a ver, eso sería con una fiscalía normal. Claro. Pero el nivel de anormalidad institucional que supone la Fiscalía del Perú es de verdad de convertir el organismo en peligrosidad pública. Podemos esperar cualquier cosa. Porque se puede esperar cualquier cosa. Bueno, queda un año de Congreso, por mucho que algunos intentan cambiar el calendario, pero queda un año de Congreso que yo creo que es una de las funciones fundamentales que hay que empezar a abordar de manera inmediata en este país. La reforma de la Fiscalía y del Poder Judicial para preservar los pilares de la democracia y la no utilización instrumental como se ha hecho por parte de algunos de la Fiscalía con objetivos absolutamente políticos, como fueron los encarcelamientos de Keiko Fujimori y otras muchas gentes de otras ideologías de manera preventiva. Y la destitución de algunos fiscales supremos. Algunos fiscales o incluso el inducir el suicidio de Alan García. ¿No? Esos sí han sido presos políticos. Los otros son políticos presos. Esa diferencia tiene que quedar. Bien, qué importante. Una diferencia entre presos políticos o políticos presos. Claro, y tú lo has dicho, hay persecución política, pero del sistema jurídico. Sí, claro, del sistema jurídico contra los políticos. Claro, porque bueno, era parte del instrumento del programa establecido para cambiar el marco jurídico del Perú y llevarlo hacia una constitución bolivariana. Ese era el objetivo de toda esta historia, que empezó con Martín Vizcarra. Que es que esto no empezó con Pedro Castillo, empezó con Martín Vizcarra. Lo que pasa que cuando hicieron el plan se les olvidó la condición humana. Dijeron, venga, vamos a hacer un congreso mermelero en el que no pueda repetir ninguna autoridad política anterior, ningún congresista, y que todos estos que les hemos facilitado el marco jurídico para que sean congresistas, pensaban que se iban a autoinmolar con enorme obediencia en el momento que les dijeran, bueno, y ahora ustedes se disuelven que vamos a poner un congreso nuevo, con el sueldo que cobraban, el iPhone y el iPad, y volver a su pueblo. Pues no, se ha quedado en el congreso hasta el final. Vamos, se iban a ir a casa, por Dios. Pero bueno, esa es la realidad, que tiene consecuencias políticas, ¿eh? Y más ahora en un año muy complicado, que es un año electoral, en el que vamos a afrontar una campaña electoral y unas elecciones absolutamente diferentes a todas las que hemos conocido desde el año 2000. Sí. Y el problema es que todo el análisis, tanto desde los partidos políticos y desde la prensa, se están analizando las elecciones como si fueran unas elecciones habituales. Normales. Y no tienen nada que ver, empezando por el propio calendario de la OMPE y establecido que el 30 de noviembre sean las elecciones primarias de los candidatos, hace que sea una campaña que en otras elecciones ya estaríamos en campaña, porque la campaña duraba un año, de abril a abril. La campaña de este año va a durar 3 meses. Tenemos una feria de vanidades con 43 agrupaciones que se presentan. Vamos, esto parece el desfile de carnaval y a verlos pasear. Que hacen que alteren las encuestas que comentabas antes, ¿no? El que veas que la fuerza más
que mayor intención de voto puede tener. El otro día Ipsos era 11 Keiko, 6 Porqui, 6 Carlos Álvarez, 3... varios en 3. Sí, 3 en 3 y luego 40 y tantos entre 2 y 1. Claro, si tú coges los de 1 y 2 y los restas de 100, el margen sobre el que ya se está evaluando acaba siendo de escasamente 20 puntos. ¿Qué es lo importante del dato? No que se lleven 5 puntos, sino que la distancia entre el primero y el segundo sea del doble. El doble. Y que del segundo y tercero al cuarto y quinto sea del doble. Que además, si vemos algunas otras encuestas anteriores en las que se hablaba de 20, 12, 22, 11, prácticamente lo que se mantiene es esa tendencia de distancia de la candidatura, curiosamente, de Keiko Fujimori, que Keiko Fujimori está en las encuestas, pero no está en la carrera electoral, porque todavía no ha decidido. Pero está en las encuestas, es un espíritu que pulula por las encuestas y además que hace que, yo creo que no hay campaña electoral, porque nadie ha empezado a hacer campaña electoral y todo el mundo está esperando a ver qué dice Keiko Fujimori, qué va a hacer Keiko Fujimori. Pues como sigan esperando, igual pasan las elecciones y no ha habido nada. Oiga, aquí quiere votar, pues ha empezado la campaña. No, es que Keiko no ha dicho nada. Aquí está todo el mundo esperando a ver qué dice, parece, porque los demás no les ves hacer nada. Bueno, Porqui ejerce de alcalde, pero es que los demás no tienen función. Sí, pues no tienen que decir. Además, bueno, pero proyectándonos, ¿no? Si se presenta o no, ¿no? Nadie lo sabe, ¿no? Bueno, yo creo que sí, se va a presentar de todas maneras, ¿no? Y creo que tiene buenas opciones. Pero me da la impresión que Keiko ya está en segunda vuelta, si se presenta. A mí lo que me llama la atención es que habiendo tanto candidato, todo el mundo esté hablando de la persona del candidato y no hay un solo discurso de propuesta de las necesidades que demanda el país. Y aquí hay unas demandas de proyecto para saber qué va a hacer la gente muy importantes, porque después del fracaso de la izquierda gobernando en el gobierno de Pedro Castillo y de Dina Boluarte como heredera de esa situación catastrófica que dejó Pedro Castillo, yo creo que es el momento de empezar a dejar de hablar mucho de los candidatos y empezar a hablar más de las cosas que hacen falta en el Perú. Hay problemas de seguridad, hay problemas de minería, hay problemas de subempleo, hay muchos problemas. Sí, claro. Básicamente un problema que pero tenemos un problema mucho más serio que ese de Román. Aquí la gente no vota ni por programas ni por ideas, sino por simpatías. Bueno, ya, lo que pasa es que, claro, con 43... O te conectas con el pueblo o no te conectas. Y eso es no a base de la razón y los argumentos, no, lo que pasa a base que de las emociones. Emocional, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, yo creo que también después de Pedro Castillo y la situación que ha vivido el país, las percepciones emocionales han cambiado mucho. Hoy tenías la portada del diario El Comercio, ¿no? Yo nunca había leído un porcentaje tan bajo de gente que se perciba de izquierda en el Perú de solo el 11%. Lo más cercano a eso pudo ser la segunda vuelta de Pedro Pablo Kuczynski con Keiko Fujimori. Porque era un tercio normalmente. Sí, normalmente era un tercio. Y a mí me ha sorprendido lo bajo que da en la encuesta, ¿no? Claro, yo creo que la gente se ha dado cuenta, ¿no? Hombre, yo creo que ha sido una vacuna muy eficaz. En el mundo y en Sudamérica. Lo hemos visto en Ecuador recientemente, que al final en la segunda vuelta... De las experiencias Ecuador, de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, lo que es Bolivia ahora, no, claro, la gente no es tonta. Quieren seguir votando rojo, ya se pasaron de brutos, ¿no? Sí, claro. Es una situación muy complicada. Sí. Y veo periodistas en Cusco, en Puno, que han adoptado una posición una posición muy lúcida. No son muchos, pero valientes, valientes, tratando de iluminar a su pueblo y a la gente, ¿no? Ahora que comentabas, yo cada vez creo menos en los programas de gobierno y en lo que declaran respecto de las necesidades en el país, y creo más en las condiciones que tienen las personas para liderar un país. Sinceramente, yo creo que efectivamente es verdad lo de la emoción, sí, claro, pero creo yo que la autoridad es la que está faltando, el liderazgo es el que está faltando. Mira un ejemplo. En Ecuador, el policía Nicolás Morales intervino para evitar un asalto en Quito, un asalto en un ómnibus, cumpliendo con su deber, y logró anular la situación. Evidentemente tuvo que dispararle a los con un muerto ahí. Al igual que los ciudadanos que fueron protegidos, el presidente ha escrito
este valiente policía cumplió con su deber. Por eso, y está siendo, como se dice, cuestionado por el Poder Judicial. Quiero enviar un mensaje claro a él y a su familia. Si la justicia le da la espalda, su presidente no lo hará. Le otorgaré el indulto presidencial. Bueno, eso es un líder, eso es un presidente que se compromete con la autoridad y con el orden. Recordemos que en Ecuador tienen un muerto cada hora, 24 al día, a diferencia de Perú, que hay 6 al día, o de Chile, que tiene 12 con la mitad de la población. Es decir, que aquí tenemos una sensación de inseguridad, pero que es verdad, pero que si la comparas con... Pues, lo que pasa es que el mal de muchos es consuelo de tontos, ¿no? Claro. Pero vamos, también es verdad que hay mucha gente que se piensa, y la prueba son 43 candidaturas, que se piensa que después de haber visto a Pedro Castillo y lo que ha pasado con él, dice, pues yo también voy a ser presidente. No, y no es verdad. Y ojo que la gestión empresarial no tiene nada que ver con la decisión política. También es verdad. Gestionar empresas no tiene nada que ver con gestionar países. Sí. Y bueno, y hay demasiadas experiencias de fracasos de empresarios o de gente que viene del mundo del negocio, como Donald Trump, y se pueden cargar el mundo con un rotulador gordo de punta negra, violando soberanías nacionales, cargándose todos los tratados internacionales y no respetando. Donald Trump tenía otra política que hacer. Todos esperábamos que hiciera muchas cosas que eran imprescindibles, pero la forma que está haciendo es muy mala. Efectivamente. Tenemos que esperar algunas sorpresas en lo que se viene. Todavía es prematuro cualquier análisis electoral de los candidatos, ¿no? Están fuertes, como siempre, Keiko, Porky, ¿no? Si hay un outsider posible, es Álvarez, evidentemente, ¿no? Pero no sé si pueda resistir los embates de sus enemigos y de su pasado, en fin, ya eso es una cosa que tendrá que decidirlo él, ¿no? Pero va a haber otras opciones en el camino, que van a ir apareciendo y que no podemos descartar, ¿no? Yo creo que además la izquierda se va a fusionar, porque la izquierda va a acabar unida, porque necesitan una alternativa que pueda llegar a segunda vuelta, y veremos cómo algunos de esos partidos... El momento es interesante porque es un momento de transformación política. Cuando hay 44 partidos, el siguiente paso es organizar bloques y organizar partidos. Y en este país hace falta la estructuración de partidos políticos que no hay. Y estos micropartidos deberían de servir para generar una base de partidos nacionales, uno de centro-derecha, que ese ya existe, que es Fuerza Popular, uno de centro-izquierda, que podría ser la refundación del APRA, y luego 2 grupos más para hacer de limitadores ideológicos, que sería uno de izquierda y uno de derechas. Hace falta organizar ese mapa político, porque si no, y además con influencia nacional, porque si no seguimos teniendo caciques regionales, permitimos que no haya controles totales de la política cuando seguimos con esos gobernadores que solo reportan a sí mismos de lo suyo. Y entonces, a partir de ahí, la corrupción es innata, ¿no? Yo sí creo que el Perú tiene que afrontar esa reforma. Y yo he revisado, Rafael Román, los currículos de muchos de los candidatos y las estructuras de los supuestos partidos, y la impresión que me dan la mayoría de ellos es que son pequeñas mafias organizadas para medrar en el poder, ¿no? Para mí me parece que son... Muchos vienen pensando en el modelo Acuña, de esta voy a hacer negocio, y luego efectivamente es una feria de vanidades. Yo creo que soy muy guapo, muy alto y muy listo y puedo ser presidente, y no es verdad. Da ganas de verdad de sacar bandera blanca, pero no se puede. Hay que seguir adelante. Tenemos que ir. Román, otra vez, muchas gracias. Nada, a vosotros, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con Nicolás Márquez. Disculpe el tono dictatorial de Rafael Rey, pero... Alguien tiene que poner orden. Alguien tiene que poner orden. Las dotes de mando. Y me ha mirado con malos ojos. O sea.